Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de enero de 2017 y esto es La Contracrónica. Pues si hoy es domingo tenemos preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas no de libros, por supuesto, que esas las vimos ayer. No sé si os ha gustado la contraportada, por lo que he podido ver por el número de descargas. Parece que sí, que por lo menos un poquito. Así que seguiremos la semana que viene para quitarnos la contraportada, quiero decir. Para quitarnos, o al menos quitarme los libros que me faltaban, que no pude meter ayer por una cuestión de tiempo. Y ya lo haremos para el mes que viene. Es decir, se puede seguir mandando reseñas, que estuvo muy bien, y que los que lo han escuchado, he hablado ya con 2 personas que escucharon el programa ayer, hablado personalmente, quiero decir, y me han dicho que la idea es buena y que además, bueno, pues se aprende. Esto de que te recomienden libros siempre es muchísimo mejor que los tengas que descubrir por tu cuenta. Te haces ya más o menos una idea. Pero bueno, y no vamos a hablar de libros, sino de cuestiones variadas, muy variadas, por cierto. Tengo un montón de mensajes que me han llegado a lo largo de la última semana de los temas más insospechados que os podáis imaginar. Así que no pierdo ni un segundo más de tiempo y nos ponemos con las preguntas y las respuestas. La primera de las cuestiones viene de Hospitalet de Llobregat, que está en Barcelona, y nos la formula, o me la formula, mejor dicho, Adrián. Adrián no es la primera vez que avisa o llama o envía un mensaje a este programa, lo cual le agradezco mucho, y me hace una pregunta muy directa. Bueno, vamos a escuchársela. Bueno, ¿por qué crees o cuál crees que son las causas por la que la Unión Soviética cayó? ¿Crees que fue más por el tema de la nomenclatura, porque había mucha burocracia y no dejaba que la economía avanzara, por el militarismo que, bueno, hizo que se perdieran recursos que se podrían haber utilizado para el desarrollo de la economía civil, o otras razones? Espero una respuesta. Bien, lo tuyo sería por qué cayó la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 91 fue el final oficial, pero vino cayendo desde unos años antes. En concreto estaba ya tocada desde la caída del muro de Berlín, que fue en noviembre del 89, y aquellos 2 años del 89 al 91 fueron 2 años exactos. Además, fueron como los minutos de la basura, un partido de fútbol. Ya estaba un poco menos que desmontando aquello. Y más desmontando literalmente, porque la Unión Soviética se desmontó poco a poco, especialmente a partir del año 1990. Algunas repúblicas se independizaron, se empezó a haber conflictos en todo el cinturón de países propios del bloque del Este, del campo del Este, más allá del telón de acero, que dejó de serlo. Bien, en esto tú esperas una respuesta y yo te voy a dar varias, porque la Unión Soviética no cayó solo por una razón, cayó, como os podéis imaginar, por varias. Hay una anécdota al respecto. Cuentan que un economista, un tal Grigori Yavlinsky, poco antes poco después de caída la Unión Soviética, cuando ya había pasado a la historia, comentaba que en cuanto Gorbachov dijo ya podéis hablar en voz alta, eso fue el fin. Es decir, para él lo principal fue la glasnost, la parte de la perestroika que abría la información, que ya se podía opinar en la Unión Soviética sin miedo a que te metiesen en la cárcel. Bueno, las causas de la caída son muchas, evidentemente esto daría para una contrahistoria. Las voy a pasar así un poco por encima para que te hagas una idea, Adrián. En principio, el marxismo, la Unión Soviética era un sistema basado sobre una ideología concreta, que era el marxismo-leninismo. Pues bien, el marxismo como tal, como cuerpo teórico, lo intenta explicar todo, la naturaleza, la vida, la sociedad, el arte, la economía también. Es decir, es holístico. Y esto ya plantea un problema serio. Es decir, cuando tú todo lo haces orbitar en torno a una idea única, lo normal es que ese todo se vaya a la mierda, se deshaga, porque el mundo no es tan blanco y negro, no me canso de decirlo. Entonces, eso era como estaba construida la Unión Soviética, en torno a una teoría que era una teoría holística. Luego, el motor número 1 de aquella sociedad era el odio de la sociedad soviética, como en la de todos los regímenes comunistas, ¿no? De ahí pues vinieron las masacres que se produjeron a lo largo de la historia de la Unión Soviética en forma de masacres propiamente dichas, matanzas, o masacres indirectas a través de hambre. Es decir, dejaban que la gente, como el caso del Holodomor en Ucrania, se muriese de hambre. Las ineficiencias eran continuas y fueron continuas hasta el final. No se producía lo suficiente y la gente tenía que hacer colas en las tiendas. Todo el mundo estaba en contra de todo el mundo. Todo el mundo desconfiaba de todo el mundo. Es decir, era un sistema y un país en el que no existía la cooperación, sino la coacción en estado puro. Y cuando
los seres humanos no cooperamos entre nosotros, todo se va al garete. Es decir, muchas veces se dice el capitalismo es el sistema basado en la competencia. No es cierto del todo. En el capitalismo es tanto más importante la cooperación de unos con otros que la competencia. De hecho, pasamos mucho más tiempo cooperando que compitiendo. Sé que a muchos les costará o les chocará cuando se lo diga, pero es así. Es decir, la base de nuestro sistema es la cooperación voluntaria. El sistema capitalista, quiero decir, la cooperación voluntaria entre individuos, cada uno buscando sus propios fines, pero que buscando sus propios fines se benefician ambos y benefician al resto, y además lo hacen de manera voluntaria. En la Unión Soviética no había nada de eso. Luego, pasado el primer momento, es decir, pasado los primeros momentos de la revolución, que en la Unión Soviética hubo dos grandes momentos revolucionarios, el primero en el año 17 y con la Guerra Civil, y luego en la Segunda Guerra Mundial, que se tiñó de cuestión patriótica. Dos momentos de muchísimo entusiasmo revolucionario o que estaban a favor del gobierno bolchevique. A partir de ahí, nadie creía en el sistema. Al final, ya en los años 70, 80, por supuesto, era un país de gente cínica, esencialmente, en el que se mantenía todo a la fuerza. Es decir, uno estaba ahí pues porque no se podía ir, no por ninguna otra razón. Era el chiste que contaban en la Alemania del Este. Nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan, porque les pagaban en una moneda con la que no podían comprar absolutamente nada. Y no podían comprar absolutamente nada porque la economía estaba devastada. Es decir, al no haber precios reales, no había modo de calcular pérdidas y ganancias. Luego no había economía. Había sucedido lo que Ludwig von Mises advirtió en los años 30 en un libro que se llama Socialismo, es decir, imposibilitaba el cálculo económico y el resultado es que la economía no funcionaba, simplemente. Podía haber exceso de producción de una cosa, pero faltas en la otra. Lo clásico de que se producían 15.000 motores para tractor, pero luego, por otro lado, en otra fábrica solo hacían 10.000 volantes. Luego se quedaban en un almacén los 5.000 motores restantes. Y esto se extendía por toda la economía. Podían producir X número de guisantes, pero no había latas para enlatarlos y ponerlos en la distribución. Es decir, no se producía en definitiva lo que se demandaba. Se producía mucho, indudablemente, pero no se producía lo que se demandaba. Luego la ética del trabajo quedó devastada. Eso sucedió y sucede en todos los países comunistas. Como realmente no hace falta que hagas méritos porque tienes derecho al trabajo, tienes derecho a una vivienda, tienes derecho a todo lo que te puede suministrar el Estado, y aunque trabajes mucho no va a variar tu forma o tu nivel de vida del que no trabaja nada. Es decir, cuando igualas por abajo tienes este problema. Entonces te desanimas. El ejemplo tengo yo en mi página web colgado desde hace años ya, un ejemplo que se hizo en una universidad americana en Texas, ¿no? Si a todos en clase nos pusiesen las mismas notas, estudiásemos o no estudiásemos, se promediase entre los que han sacado un 10 y los que han sacado un 0. Venga, todos un 5. Bueno, pues el del 0 estaría encantado, pero el del 10 no volvería a estudiar. Diría, bueno, si al final, después del palizón que me he pegado de clavar codos, voy a salir con un 5, no me compensa. Y el resultado todo tiende hacia la baja. El vago seguiría sin estudiar, exigiendo que le pongan un 5, y el empollón o el estudioso estudiaría cada vez menos. Al final todos tendrían el promedio, al final tendería a 0, que era un poco lo que pasó en la Unión Soviética. Eso cuesta mucho, además, de recuperar. Luego la innovación tecnológica se paralizó. Es decir, la URSS llegó un momento en que iba a remolque en todo. Iba copiándolo de aquella manera, ¿no? Que si los occidentales hacen computadoras, pues nosotros vamos a crear una computadora. ¿Qué hacen aviones a reacción? Nosotros vamos a crear un avión a reacción. De hecho, llegaron a hacer no como el Concorde, que habían hecho los ingleses y los franceses, pero soviético, que nunca llegó a tener operación. El hecho es que al final Gorbachov intentó reformar el sistema, pero fracasó, porque el sistema era abiertamente irreformable, no había ninguna manera. Muy bien, bueno, creo que me he extendido un poco más de lo que pensaba, pero el tema creo que merece la pena. Lo mismo me preparó algo para la contrahistoria. Me has dado esa idea, Adrián, creo que es buena. Además, han pasado ya suficientes años como para tratarlo con más detenimiento. Y de Hospitalet de Llobregat pasamos a Barcelona, que está al ladito, donde está Borja. Y Borja me pregunta una cosita también muy interesante sobre lo que él denomina la dictadura de las minorías. Quería comentar contigo, o más bien que tú comentaras con nosotros, un tema que desde hace un tiempo me está llamando mucho la atención, y es esta especie de dictadura de las minorías, ¿no? Un poco, no sabría decirte bien si es una dictadura de lo políticamente correcto, que también, seguro, pero a mí lo que me llama más la atención es la dictadura de las minorías. O sea, esta capacidad o esta... No sabría cómo definirla, pero vamos, que básicamente parece como que el pertenecer a una minoría te da una serie de derechos
que la mayoría no tenemos. Más si por la mayoría ya nos referimos a un hombre heterosexual y blanco, ya sabemos que bueno, los derechos brillan por su ausencia, ¿no? De que tenemos que quitarnos esos privilegios adquiridos, como he leído esta mañana por Twitter. Y no sé, me gustaría que comentaras este tema para dejarnos un poquito claro el tipo de corriente de pensamiento, ¿no?, que lleva a una sociedad de intentarse autodestruir así, porque ya no es un tema de inmigrantes, ya no es un tema de homosexuales, no homosexuales, sino que me da la impresión de que es más bien un tema de autodestrucción. O sea, no sé, me gustaría que lo comentaras porque es algo que llevo tiempo dando vueltas. Bueno, lo que tú llamas dictadura de las minorías es básicamente la dictadura de una minoría. De una minoría formada por políticos que se vale luego de la corrección política para someternos. No es más que eso. Respecto a esta minoría, ¿de qué se vale también, aparte de la corrección política como vehículo fundamental y como lubricante para todo el sistema? Pues es, entre otras cosas, de la promoción de minorías, del invento muchas veces de sacar minorías donde no existen, en base a características comunes, de una manera un tanto arbitraria, y a promoverlas y a enfrentar algunas con las otras, no lo olvidemos. Es decir, esto de la promoción de las minorías, de acaudillar minorías, es pura dialéctica, no es muy distinto al marxismo tradicional, ¿no?, de los patronos contra los obreros. Lo único que ahora pues tenemos, pues qué sé yo, los negros contra los blancos en el caso de que vayas a capitalizar las minorías raciales o étnicas, los homosexuales contra los heterosexuales en el caso de que vayas a por las minorías de orientación sexual o de género, o en el caso de las mujeres contra los hombres. Bueno, lo que la izquierda desnortada viene a llamar siempre las luchas. Bueno, estas son nuestras luchas y son muchas, ¿no? Necesitas siempre un malo y necesitas un bueno. El malo, como tú has apuntado, pues eso, el varón blanco heterosexual. Si en lugar de implantarnos aquí esta dictadura, pues la estuvieran implantando en Nigeria, pues sería varón negro heterosexual. Eso, lo del blanco, el negro, es ¿cuál es el mayoritario? Simplemente vamos a buscar un malo, vamos a definirle, a describirle perfectamente y a poner en contra a todos nuestros grupos. Es decir, a todas nuestras minorías que hemos acaudillado previamente. Eso sí, si tú consigues acaudillarlos bien, a los que tú consideras o los que has dicho ya que son los buenos, y los diriges por donde tú quieres, porque quieres que vayan, pues mantendrás el poder, los retendrás durante tiempo, ¿eh? No lo olvidemos. Ojo, es una operación muy delicada porque, a ver, esas minorías a veces tienen intereses divergentes. Puede suceder, y de hecho sucede, no lo sé. Hace unos años, cuando, pues era 10, 15 años, cuando empezaron a entrar muchísimos emigrantes ecuatorianos, colombianos, peruanos en España, dominicanos, pues empezaron a emplearse en trabajos bueno, de bajo nivel de cualificación, ¿no? Pues los veías de jardineros, de camareros y cosas por el estilo. Y les estaban quitando el trabajo a otros. Bueno, pues los otros se quejaban y decían, no, a los obreros tradicionales españoles, los que hacían o habían hecho ese tipo de trabajos. Entonces ahí estabas una minoría, los pobres o tus pobres contra los pobres que te venían de fuera. También eso, por ejemplo, hace unos años me decían que andaban los gitanos, que siempre fue la minoría por excelencia en España, en este caso además también era de tipo étnico, andaban enfadados con los ecuatorianos, porque decían, claro, es que ahora son ellos los que van a pedir las ayudas al Estado y los que van a pedirle las casas gratis y demás, ¿no? Y a nosotros no nos las van a dar, que somos los que hemos estado viviendo del estado del bienestar. Y había, te contaban cosas, ¿no?, de que en algunos sitios, en algunos barrios conflictivos, pues había peleas entre ellos y cosas por el estilo. Es decir, se da también, por ejemplo, entre los colectivos feministas, es uno de los nuestros, ¿vale?, las feministas, y luego por otro lado también apoyamos a que se levanten mezquitas, etcétera. Bueno, tenemos un problema serio, y es que en muchas de esas mezquitas se va a predicar una visión muy machista por otro lado es la propia del Islam, una visión muy de preponderancia del hombre, etcétera. Ahora bien, hasta ahora han conseguido controlarlo bien, es decir, no verás a las feministas criticar, ninguna se ha metido en una mezquita por ahora y se ha quitado la parte de arriba, ¿no?, del vestido, ni nada por el estilo, pero bueno, que podría llegar a suceder. Es decir, que implica hilar muy fino, controlar los medios y sobre todo acallar al que lleve la contraria. En eso se han demostrado como unos auténticos artistas. Se trata en definitiva de gobernar sobre colectivos
y para colectivos. Es la persona, el individuo tomado de uno en uno no importa. Eso es una idea liberal, burguesa, totalmente trasnochada y superada. Y tú tienes que inscribirte dentro de un colectivo al que pertenezcas y a partir de ahí presionar. Convertirte en minoría, en una palabra. Esto en Estados Unidos muchos lo han entendido. Vamos a crear nuestro propio colectivo y nuestra propia minoría y vamos a decir que somos víctimas de algo. Y que ha habido un malo, nosotros somos buenos, y ha habido un malo que nos ha oprimido y por lo tanto exigimos desquite y exigimos justicia. Carlos, que está en Córdoba, me plantea una cuestión muy delicada y en la que haría falta hilar, como decía antes, de hilar fino lo de las minorías. Bueno, hilar todavía muchísimo más fino porque es un asunto que no es sencillo de responder porque se puede llevar a asuntos o a casos muy particulares. Y en este caso concreto, ¿tú qué harías? Bien, vamos a escucharle primero, pero vamos, yo puedo dar mi opinión general. Ahora, sin bajar al detalle. Luego, la casuística es infinita en estos casos, pero de cualquier manera vamos a escuchar primero a Carlos. Preguntarte cuál es tu opinión acerca de estas iglesias y movimientos religiosos como los Testigos de Jehová en América, por ejemplo, que tienen legitimidad como para denegar trasplantes de sangre a su hijo. ¿Quién crees que tendría que tener potestad en esas situaciones? ¿El médico o los padres? Aunque esté en peligro realmente la vida del menor y decidan si quieren que no le hagan ese trasplante de sangre y pueda morir. Y una segunda pregunta sería que si crees que haya habido algún referente, héroe romántico liberal en el sentido como el que tienen los comunistas. Alguien como el Che Guevara, pero que defienda la idea de los liberales. Como principio general, yo creo que los padres tienen la legitimidad de decidir si a su hijo se le hace una transfusión de sangre o no, si se le opera o no. La legitimidad por encima del médico. Es decir, un trasplante, una operación quirúrgica. Ahora bien, es que el médico está encantado con eso, ¿eh? Si tú tienes un hijo menor de edad y le van a operar, no sé si te habrán operado a ti alguna vez, pero tienes que echar una firma en un papel. Te lo dice el médico. Firma aquí por si acaso algo sale mal. En el caso de que sea un niño, te van a hacer firmar a ti, al padre o a la madre. Van a tener que firmar y el médico se cura en salud y se lava las manos. Es decir, que en el caso de que traspasásemos la autoridad al médico, el médico probablemente se quejaría, ¿no? Están ustedes echándome, poniéndome demasiado peso encima de los hombros. Bueno, pues entonces se la echamos a un burócrata. Un burócrata que no sabe ni quién es ese niño, ni le ha visto, ni sabe cómo se llama. No, este es un niño, bueno, pues que sea. Entonces, creo, como criterio general, que nadie va a querer más a un niño que sus padres. En eso creo que estamos de acuerdo. Podéis decirme, no, pero hubo un caso de un padre que vendió a su hijo. Sí, evidentemente hubo un caso, como criterio general. Por lo tanto, debe siempre primar la decisión de los padres sobre la de un médico y no digamos ya sobre la de un burócrata, que lo mismo da que le da lo mismo. Es decir, es más, si pasásemos todas estas cosas, las relajásemos a la administración, entonces sí que tendríamos problemas. Se actuaría de manera pues casi funcionarial, ¿no? No, sí, no, este sí, de manera caprichosa, arbitraria. Entrarían en juego otro tipo de elementos como por ejemplo la corrupción. En fin, yo te lo digo así, tendríamos que afinar muchísimo más, ¿no? Hilar muchísimo más fino, pero como línea general creo que siempre son o deben de ser los padres. Bien, respecto a lo del Che Guevara, pues esto es muy rápido, Carlos. No sé, lo he dicho varias veces, yo creo que lo nuestro no es una religión. El liberalismo no es una religión, ni tampoco es una religión la socialdemocracia, ni tampoco es una religión, es decir, todo lo que no sean ideologías muy cerradas, tipo el comunismo que sí se asemeja a una religión, o el nazismo que sí se asemeja a una religión, pues, no sé, no necesitan santos, ni necesitan mártires, ni nada por el estilo. El Che Guevara es santo y mártir de la causa comunista. Y así lo llevan en las camisetas estampado, se encomiendan a él, etcétera. Tú puedes admirar a alguien, indudablemente. Yo hay una serie de figuras a lo largo de la historia que puedo admirar, pero esto no las tengo endiosadas, ni muchísimo menos. A mí me puede gustar mucho, pues qué sé yo, Thomas Sowell, y me gusta de hecho Thomas Sowell, pero no le tengo endiosado, ni muchísimo menos. De hecho tengo una camiseta, por cierto, magnífica, con la cara de Sowell y una frase suya
que del Club de los Viernes hacen unas camisetas magníficas. Y estas camisetas no es ya lo que lleven, la cara de Sowell o tienen otra con Reagan. Es que además son de una calidad excepcional, en serio, magnífica. De estos que no se va a ir por muchas veces que laves que no son las clásicas que están serigrafiadas. No sé cómo lo han hecho, pero es de una tela especial. No sé qué precio tiene, que son 20 euros, una cosa así, pero desde luego están bien pagados, porque la camiseta te va a durar eternamente. Bien, tú puedes tener admiración por alguien, pero de ahí a elevarlo a los altares, pues hay un trecho muy grande. No sé si lo sabéis, pero yo escribí hace muchos años una biografía del Che Guevara y me leí todo lo que se había escrito sobre él, obviamente, antes de escribir yo mi biografía. Más leí pues, los libros del propio Che Guevara, lo que había escrito él, me entrevisté con gente y al leer algunos de los libros me quedé fascinado. Le trataban como, en algunos casos, algunas biografías suyas eran agiografías. Agiografía entendidas en el sentido estricto del término, de agios, que significa santo en griego. Es decir, biografías santas. Pero bueno, en fin, que no nos hace falta. Yo no quiero. Si esto se derivase en una cosa de estas, yo me desapuntaba mañana mismo. He descubierto un movimiento en Internet que yo no sabía de su existencia y lo he descubierto a raíz de una amiga que está muy metida en ello, que no sé si lo habrás oído hablar, se llama MCRC, Movimiento Ciudadano por la República Constituyente. Y bueno, pues les llena la boca hablando de libertad, de crear una nueva constitución y demás. Y bueno, pues me metí en su grupo de Facebook, yo como libertario, evidentemente. Y bueno, hay ciertas cosas con las que estoy de acuerdo, pero hay otras muchas en las que no les pillo por dónde va el tema. No sé si tú los conoces. Tiene una figura, un tal Trevijano, un hombre bastante mayor, y son como demasiados seguidores de él, como... No sé, no les termino de pillar. Es por si tú sabes algo y puedes ampliarme algo de información. Esta pregunta me la hace Ernesto de Murcia, que es un clásico de la contracrónica, y me pregunta sobre el MCRC, de estos de la República Constitucional. Pues poco te puedo decir de ellos. Sé que son muy activos y que siguen las ideas de Antonio García Trevijano. Tienen, por cierto, un podcast muy popular, con muchísima audiencia, que es vecino de la contracrónica, y que incluso alguna vez escucho. Por lo demás, pues de Trevijano no puedo decirte más que cosas buenas. Me parece un tipo inteligente y un tipo muy cultísimo, de una erudición pasmosa. No hay más que sentarse a escucharle o a ver uno de estos vídeos que suben sus acólitos para darse cuenta de ello. Es decir, Trevijano es un intelectual de un nivel muy superior a lo que se da en España. Está muy por encima del promedio. También influye pues que viene de otra época en la que los profesores universitarios se preparaban muy bien, los abogados se preparaban muy bien, se les hacía leer o leían por voluntad propia. Trevijano además ha vivido, no sé si debe de tener 90 años, una cosa así, y ha vivido épocas de la historia de España en primera persona, ha vivido épocas fascinantes. Por ejemplo, la transición pues es de los pocos que quedan con vida, que vivieron a fondo lo que fue el tardofranquismo y desde dentro además, y la transición, es decir, que estaban allí entre medias, ¿no? Que pueden contar. A mí me encanta escuchar sus anécdotas de aquella época, pues porque sé que estuvo allí y no muchos pueden decir lo mismo. El tema es que básicamente él se dedica a la teoría política, y a mí la teoría política, pues bueno, bien, está bien, pero llegado a un punto me aburre. Es decir, a mí me atraen más cosas como la historia o la economía, que es a lo que le dedico prácticamente mi tiempo, o lo que tiene que ver en torno a la historia y la economía, al margen de mis otras aficiones, pues como pueden ser la música o el cine, ¿no? Pero las cosas teóricas, digamos, que me gustan son las que orbitan en torno a estas dos disciplinas. La política está bien, puedo dedicarle tiempo a leer un artículo, un librito si no es muy gordo, pero llega un momento en que me aburre. La teoría política no es muy fuerte, vamos, nunca me planteé jamás estudiar ni derecho, ni ciencias políticas, ni nada por el estilo. Pero bueno, Trevijano es un tío muy brillante, ¿eh? No hace falta ni siquiera estar de acuerdo con él para escucharle con atención. Gonzalo de La Coruña me plantea una cuestión que no está mal ya a estas alturas, que se empiece a hablar de ello con cierta perspectiva. Me pregunta por la guerra de Irak. Bueno, hoy te voy a pedir que te mojes. Guerra de Irak 2003. Error estratégico, un fraude o un desastre completo. Te pido tu opinión sobre el tema. Me planteas 3 cosas. Si fue la guerra de Irak un error, un fraude o un desastre.
Bien, pues las tres cosas son ciertas. A ver, empezó en fraude y terminó en desastre, pasando por un error tras otro. Errores estratégicos, tácticos y de todo tipo, y políticos por un tubo. Yo en aquel momento, en el año 2003, estaba a favor de la intervención en Irak. Es decir, no miento, y además hay artículos míos de la época. Yo no he borrado ningún artículo ni nada por el estilo. A diferencia de otros que andan tratando de borrar las huellas de lo que escribieron hace 15 años, yo en absoluto, y en aquel entonces creía que efectivamente era justo intervenir en Irak, porque este hombre, Saddam Hussein, tenía armas de destrucción masivas, que si había que echar arsenal nuclear, que si lo iba a emplear, que si se había hecho mal dejándole sobrevivir esos 10 años después de la Primera Guerra del Golfo, y que además había castigado a los kurdos, se había metido en guerras con... Es decir, que era un pieza. Pero bueno, pues si realmente hay voluntad dentro de Irak, y los Estados Unidos, con una coalición internacional, entran allí y devuelven el orden al país. Bien, eso era mi manera de verlo en el año 2003 y posteriormente. Yo poco a poco fui convenciéndome de lo contrario. Lo primero que me desengañó fue a lo largo del primer año, cuando no encontraron las armas de destrucción masiva famosas, las ADM, que se buscaron y al final resultó que no había ADM, que simplemente había... no sé quién fue, de dónde nació el engaño, si del propio gobierno, si el engaño había venido de la CIA, no tengo ni idea. Ya hasta ahí no puedo profundizar porque no lo sé, pero el hecho es que no estaban esas armas. Y diréis, bueno, pero ¿eso qué más daba? Lo importante era sacar a Saddam Hussein del poder. No, cuando se va a la guerra tienes que tener muy claro por qué vas a la guerra. Y tiene que ser una razón justa. Y si no, la guerra solo está justificada en clave de autodefensa, de que te estás defendiendo de alguien. Si no, la guerra de agresión no es que vaya contra el derecho internacional, va contra los principios éticos más elementales. Entonces sí que importaba. Si te dicen que vas a ir a la guerra por algo, porque este tipo es un riesgo y va a emplear armas contra ti y tal, tienes que encontrar esas armas. Tienes que demostrar que la amenaza la has conjurado. Luego, a partir de ahí empezó a haber errores sistemáticos. Decía, bueno, vale, pues ya está hecho, ha sido un fraude, pero de aquí podría al final del todo salir algo bueno. Pues no, lo único que demostraron los norteamericanos o el gobierno de Bush en aquel entonces fue que no tenían un plan más allá de la propia invasión, que la realizaron muy rápido, y de colocar a Ahmed Chalabi. Simplemente, que lo habían traído del Reino Unido, donde estaba allí exiliado desde hacía miles de años. Entonces eso era todo. A partir de ahí, pues fueron encadenando un error tras otro, como ya te he dicho, hasta que se retiraron como se retiraron en el año 2009. Pero nunca supieron muy bien qué hacer después de haber invadido el país. En fin, esto de la guerra de Irak me podría pasar hablando sobre ella mucho más tiempo, pero es que es el tiempo precisamente que no tengo. Y ya para terminar tengo un último mensaje de Javier, que es de Murcia, que me pregunta sobre un asuntillo relacionado con la memoria histórica. Justo acabo de terminar de ver una de las tertulias más vistas de los sábados por la noche, y en un momento de la tertulia se ponen a hablar sobre si habría que quitar el Arco de la Victoria de Madrid por el respeto a la memoria histórica y tal. Total, que de repente sale el tema de Carrillo, de que tiene calles, de que no os quejéis para que las quiten, para Cuellos y tal. Y de repente un sector de los periodistas de izquierda se pone a decir que para Cuellos es mentira, que Carrillo no tuvo nada que ver con eso, y que encima a los que han sacado el tema les llaman, como suele hacer esta gente, de inventarse palabras para identificar, filofascistas, ignorantes históricos. Y yo estaba flipando literalmente, en plan, diciendo, a estos niveles de blanqueamiento de la historia tiene que llegar esta gente para justificar cosas. Bien, me pones dos cosas encima de la mesa. La primera sería la del Arco de la Victoria. En Madrid no lo llamamos así, no se llama, nadie lo conoce. Porque si tú preguntas a alguien, ¿dónde está el Arco de la Victoria?, te va a mirar pensando que le preguntas por el nombre de un bar o de un restaurante o algo así, no tendría ni idea. Lo llamamos Arco del Triunfo y casi nadie sabe por qué se llama así o por qué está ahí o a qué se debe. Es decir, está porque ha estado siempre ahí. Se llama Arco del Triunfo porque tiene la forma del Arco del Triunfo de París, no por ninguna otra razón. Yo la verdad es que me enteré de que era una cosa que había hecho Franco a raíz de la Guerra Civil, pues no lo sé, pero ya cuando era un adolescente. Antes sabía dónde estaba el Arco del Triunfo, por supuesto, había pasado por ahí miles de veces, pero no tenía ni puñetera idea de cuál era la razón por la que estaba. Es más, suponía que era más antiguo, como se hizo al estilo antiguo, suponía que era mucho más antiguo, se levantó hace cosa de 60 años y esa es la razón por la que nadie sabe, pues los que lo vieron hacer, que cada vez son menos, obviamente, pues un arco levantado en los años 50,
pues caray, no queda tanta gente ya con vida que recuerde los años 50, recuerde de manera crítica los años 50. Bueno, eso por una parte. No sé qué quieren hacer con él, que tirarlo, pero bueno, forma parte de al margen de su simbología, que no tiene ninguna, por cierto. Se hizo como el Arco del Triunfo, se hizo como entrada a la ciudad universitaria. De hecho, lo pone en latín arriba, que es la entrada a la ciudad universitaria, porque a partir de ahí se entra a la ciudad universitaria. Es decir, creo que no tiene en latín ningún tipo de referencia a la guerra civil ni nada por el estilo. Creo que sí tiene una referencia a Franco, pone Dux o algo así, que es el general, ¿no? Una cosa así, pero vamos, que no tiene ninguna referencia a la guerra civil propiamente dicha, ni nada por el estilo. Bueno, en resumidas cuentas, que no sé si lo que harán con ello, pero si lo tiran, pues no sé qué van a poner en su lugar, porque pasan dos avenidas, una al lado de la otra. De hecho, el Arco del Triunfo no es precisamente un lugar al que la gente vaya allí a sentarse a tomar café, ni nada por el estilo. Bueno, eso es la primera parte. La segunda que me pones es la de la responsabilidad de Carrillo en los sucesos de Paracuellos, en las matanzas de Paracuellos, mejor dicho. Bien, yo creo que la responsabilidad de Carrillo está más que acreditada, en tanto que el propio Carrillo en aquel momento pues era consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. Es decir, la cosa está clara. Es decir, si esas matanzas, esas sacas de presos que se hicieron de las cárceles para llevárselos a las afueras de la ciudad, Paracuellos del Jarama, que está justo al lado de Barajas, del aeropuerto de Barajas, y allí se les fusiló, pues el consejero de Orden Público, el encargado de la policía, tenía que estar al tanto porque sí, no había otra posibilidad. Sabiendo que no es que sacasen de la cárcel a 3 personas, caray, es que sacaron a 5.000 y eso tienes que saberlo, no puede pasar desapercibido, y me salían en autobuses de la ciudad y se las llevaban por la carretera de Barcelona. La cuestión, por lo tanto, no es saber si Carrillo estaba o no estaba al tanto de aquello. La cuestión es saber si las órdenes partieron de él o simplemente se limitó a ejecutarlas. El debate historiográfico esencialmente se ha limitado a eso. Nadie lo ha negado, quizá en el plato de La Sexta, que supongo que a lo que te refieres, entiendo, lo mismo es otro programa, pero no lo sé, se me escapa el sábado por la noche, y ahí es donde difieren los historiadores. Es decir, tienes unos que te dicen que lo ordenó y otros que, además de ordenarlo, se encargó de ejecutarlos, no de ejecutarlos físicamente, pero de toda la operativa propia de los fusilamientos. Ahora bien, todos están de acuerdo en que conoció los hechos y no hizo nada para impedirlos, cuando podía haberlo hecho siendo como era consejero de Orden Público, es decir, el jefe de la policía, simplemente, del orden público de la ciudad. Podía haber perfectamente parado las sacas en cualquier momento. Y de hecho algunos diplomáticos extranjeros fueron a pedírselo y fueron a hablar con él diciendo que por favor, que parase eso, que eso iba a manchar el nombre de la República hasta el final, ganase o perdiese la guerra. Eso era intolerable, sacar a inocentes y llevarlos y meterles un tiro. Eso era inaceptable, de las matanzas en la retaguardia. No lo cubría ningún tipo de convenio, ni estaba, vamos, a ver si me entendéis, en la guerra no todo está permitido. No puedes, a la retaguardia no puedes liarte a matar. Eso no es un crimen, simplemente, pues lo que luego, ya a raíz de los juicios de Nuremberg, pues empezó a considerar crímenes contra la humanidad y demás. Bien, dicho esto, cuando digo que todos los historiadores asumen que Carrillo estaba al tanto de aquello, digo todos, incluido Paul Preston o Ian Gibson. Es decir, historiadores que son más progresistas o dentro de lo que se conoce como era la progresista. Y en todo caso, además, se hicieron bajo la propia jurisdicción de Carrillo. Ya digo, él podía perfectamente haberse plantado si hubiera querido. Cierto es que en aquel entonces pues tenía 21 años, estaba en... Carrillo era muy joven, llegó muy joven a eso, luego se pasó, eso sí, 40 años fuera de España, y ya volvió de viejo. Todos pensamos en Carrillo siempre como una persona muy mayor, porque claro, Carrillo fue joven también. Y la situación de aquel momento, noviembre del año 36, era muy delicada en Madrid, porque estaban las tropas nacionales en la misma casa de campo, es decir, al otro lado del río Manzanares, y pensaban que iban a caer en cualquier momento. Entonces, que Franco se iba a decidir a saltar el río y a ocupar la ciudad, que iba a ser aquello un baño de sangre y tal. Bueno, pues vamos a quitar quinta columnistas de en medio, o tipos que puedan ayudar a los que puedan levantarse contra nosotros una vez hayan asaltado la ciudad los nacionales. Es decir, la situación no era una situación normal, eso es verdad. De cualquier manera, si nos venimos al presente, estaba hablando de pura historia, la transición básicamente lo que consistió fue en eso, fue correr un tupido velo, fue poner un punto y final. Es decir, aquí hubo una guerra que fue muy sangrienta,
y en el que se cometieron atrocidades por ambas partes. Simple, en los pueblos y ciudades de España se cometieron atrocidades de los dos lados, de los dos bandos. Siempre suceden todas las guerras, pero en las guerras civiles con más razón todavía. Entonces, se decide en el año 77 que se va a dictar una ley de punto final, que se llama la ley de amnistía, que era para unos y era para los otros, nada más. Una ley que ahora pues parece ser que, de hecho, los que la pedían en aquel entonces eran precisamente los comunistas, ¿no? Vamos a perdonarnos todos, lo cual no era mala idea en absoluto, todo lo contrario. Se han pasado ya 40 años de aquellos acontecimientos tan luctuosos y es hora de que podamos vivir en paz, entendiéndonos y sabiendo lo que ha pasado, no olvidándolo nunca de lo que nos sucedió entonces o de lo que le sucedió a nuestros padres y a nuestros abuelos, pero la vida tiene que seguir y el país tiene que seguir. No podemos estar tirándonos los trastos a la cabeza y culpándonos. Esto de revisar esa ley y de volver de decir, bueno, vamos a juzgar la historia, es una cosa posterior que llegó con la Ley de Memoria Histórica del año 2007. Es decir, eso es muy, muy posterior, de ahí que algunos dijesen, bueno, pues metamos a Carrillo en el saco este y también juzguémosle. A fin de cuentas, si quieren juzgar, que sé yo, a Manuel Fraga, porque no iban a juzgar a Santiago Carrillo. La cuestión es que para entonces ya Carrillo era muy mayor, de hecho murió pues con casi 100 años, no sé si fue en 2012, sí, fue en el año 2012 cuando murió este hombre, y ahí se quedó la cosa. Evidentemente, pues los que pedían que se le enjuiciase y demás, pues muerto ya no le puedes enjuiciar. La cuestión es esa, me sorprende que todavía estén diciendo que eso es mentira. No, no lo es, eso es lo que sucedió. Nada más, tenemos que aprender a vivir con nuestra propia historia. Y además, otra cosa importante, los españoles de hoy no somos ni republicanos ni nacionales. A ver si se nos mete ya de una puñetera vez en la cabeza. Simplemente, esos son categorías de un momento concreto de nuestra historia de hace 80 años. Hoy no existen. No somos ni herederos de los unos ni herederos de los otros. Entre otras cosas porque el 99% ya a estas alturas, en 2017, casi un siglo después, somos mezcla de nuestra familia. Todos los españoles tenemos abuelos o bisabuelos que estuvieron en un bando o estuvieron en el otro, entre otras cosas porque existía lo que se llamaba lealtad geográfica, es decir, que uno caía en un sitio, al que le tocó la guerra en Madrid, pues le tocó hacerla de republicano, al que le tocó la guerra en Burgos de nacional, al que le tocó la guerra en, pues qué sé yo, en Alicante también de republicano. A unos les tocó mitad de la guerra con un bando y la mitad de la guerra con otro, que son conforme iba avanzando el ejército nacional. Es decir, esto creo que no estaría de más recordarlo. Los españoles de hoy no somos ni una cosa ni la otra. Yo no me considero heredero de ninguno de los dos bandos. Es como si dijese, me considero heredero propiamente de los del partido Espartero, no los del partido de O'Donnell. Pues si dijese eso, estaría diciendo una gilipollez. No soy heredero ni de los unos ni de los otros. Son cosas que sucedieron en la historia que no debemos olvidarlas, que debemos estudiarlas y que, sobre todo, tenemos que hacer toda la intención nuestra para que no vuelvan a suceder, para que en España nunca vuelva a existir una guerra civil ni nada por el estilo. Y cuando los ánimos se exalten, tratar de calmarlos todo lo que podamos. En fin, bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la contracrónica de hoy, especial de preguntas y respuestas. Estoy por cambiarle el nombre, por cierto, llamarle ruegos y preguntas, que quedaría mejor, porque a veces básicamente lo que me decís son ruegos, como esto en las conferencias. Bueno, ruegos y preguntas, llega un tipo y te cuenta una historia que a veces es incluso mejor que la conferencia que acaban de dar. Bueno, no sé si lo cambiaré, le tengo que hacer una cabecera a todo esto, que se le ha hecho a la contraportada y no se le ha hecho a esto de las respuestas. Bueno, me queda una cosita que os prometí meter ayer, pero no me ha dado tiempo, que es el libro de la Inquisición que me mandó Abelino Ornelas desde Caracas. Y como va a dar para largo, pues a ver si lo meto esta semana. Si estás ahí, Abelino, no te preocupes, que tengo ya preparada la respuesta. No pienses que me he olvidado de ti, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que quiero darte una respuesta bien documentada y esto me requiere tiempo. No puedo despachar un asunto serio en cuestión de 1 minuto y medio. En fin, queridos amigos, pues con esta me despido de vosotros. Hasta mañana.